¿Qué tal, gente? Hoy tenemos esta lavadora LG o LG Inverter Direct Dry 8 kilos. El modelo es F1403TD. Esta lavadora no nos prende, tiene ese problema. Vamos a conectarlo. Conectamos y vemos aquí. Apenas conectamos, vamos a ver el consumo. Hay un pequeño consumo de 0.6 al empezar y se estabiliza 0.4 y el amperaje es 0.06 amperes. Encendemos el equipo, nada, tampoco hay un consumo al encender el equipo. Quiero que vean, ahí vamos a encender y atentos a esto. Encendemos, nada, no hay un pico de voltaje, de consumo, no hay nada, para nada. El equipo no me enciende. Por lo tanto, vamos a empezar a revisar este equipo. Vamos a destapar y vamos a ver voltajes. Tenemos conectado 220 voltios, 222 en realidad. Tenemos 222, 21 en la entrada. Ponemos aquí nuestro multímetro. Vamos a ponerlo en continuidad. Está en continuidad. El cable rojo es el que se dirige al fusible. Hasta ahí tenemos continuidad, pero más no pasa a este lado. Perfecto, no pasa. Entonces estamos aquí en el cable rojo, lo dejamos ahí en el cable rojo. Vamos a ver de dónde se dirige. El cable rojo es este mismo, tenemos continuidad. Perfecto. Ese nos llega hasta aquí. La entrada principal es el celeste. El celeste. Entonces quiere decir que no le está llegando alimentación directamente hasta la tarjeta. Eso le está faltando. No tenemos alimentación. Una línea está cortada por el fusible que saltó por algo. Vamos a sacar el fusible. Vamos a sustituirlo. Tenemos sacado el fusible, un fusible de 8 amperes. Vamos a hacer la prueba. Ya, no tenemos continuidad, no suena nada. El viejo, este es el nuevo. Tenemos continuidad, fusible de 8 amperes. Ahí está. Tenemos continuidad. Este es el que vamos a poner aquí. Lo vamos a soldar. Tenemos el fusible en su lugar. Tenemos continuidad y ponemos ahí, pinchamos hasta donde está llegando esta pista. Esta pista está llegando hasta ahí y vamos a probar. Ahí tenemos continuidad, fusible anda perfecto. Dejamos ahí, sacamos este fusible nuevo. Vamos a probar la placa. Vamos a conectar a nuestra placa electrónica. Listo. Ahora sí, está conectado. Y encendemos el equipo. Enciende. Perfecto. No hay ningún corto. Una prueba más. Conectado. Vamos a conectar a nuestro conector en serie. Vamos a ver aquí. A ver. Enciende perfectamente. El equipo está encendido. Ahora nos resta hacer la prueba con el equipo. Ahora sí están bien puestas las puntas. No tenemos nada de voltaje. Para nada. Están puestas bien las puntas. Enchufamos.
tenemos 2.3 voltios. Ya, ahí vamos a ver, apenas ponemos encendido, apenas ponemos encendido, tenemos 225 voltios. Tenemos recalentamiento en el bimetálico, puede ser uno de los problemas, pero no recomendamos repararlo. Mucho recalentamiento y sulfatación, diríamos. PTC en buenas condiciones. El bimetálico está fallando. La lavadora sigue teniendo problemas con el blocapuerta nuevo. Cambiamos el fusible, pero miren este detalle. Enchufamos, está enchufado, no está conectado. Sin embargo, vamos a encender. Enciende. Sin el seguro de puerta, enciende. Apagamos. Nuevamente encendemos. Todo perfecto. Me apaga, me enciende. Sin embargo, sacamos el conector y enchufamos conectamos el seguro de puerta. Ahí está, conectado el seguro de puerta. Encendemos de igual manera, hacemos el mismo procedimiento, encendemos y nada, prende la luz, se apaga. Nuevamente vamos a encender y vamos a enfocar abajo, encendemos y nada, se apaga. Entonces tenemos aquí un problema más. Vamos a intervenir toda la placa electrónica en busca de la solución. Desconectamos. La tarjeta lo tenemos fuera de su lugar. Estamos pelando la silicona. Nos concentramos en este lugar. Este que lo marcamos es donde va el conector del blocapuerta. Me refiero a este conector número 1 del blocapuerta. Es el amarillo con rojo. Entonces este conector es el que hemos marcado allá en la placa electrónica y tenemos que buscar la señal de ese. Bien, una vez indicado cuál es el conector, tenemos que ver qué hace este conector. Estamos pelando y el conector es este que nos está dando aquí, nos lleva a este pin y aquí hay un varistor. Vamos a medir ese varistor. Tenemos nuestro multímetro. Nuestro multímetro ponemos en continuidad. Suena. Y vamos a por el varistor. Este es el pin que les había dicho, este que está marcado, este es el conector, el pin, por lo tanto llega a ser este, vamos a su continuidad, nos sigue hasta aquí, nos llega hasta ahí, hasta este varistor.
Hasta aquí no tendría que llegar, sin embargo nos llega. Vamos a sacar el varistor y probar. Comentarles que también encontramos un relé, el relé que está al lado del varistor. Miren, aquí dice que es un relé normalmente abierto, incluso nos indica normalmente abierto. Estamos hablando de este relé. Este relé, esa es la numeración. Trabaja con 30 voltios. No, trabaja con 12 voltios, creo. Vamos a probar. Aguanta hasta 10 amperes, 125 voltios, 5 amperes de 30 voltios. Así. Trabaja con 12 voltios este relé. Pero encontramos, cuando sacamos el varistor, medimos estas dos patas y tenemos normalmente cerradas. Vamos a medir nuevamente. Tenemos el multímetro. Suena. Estas son las patas, normalmente cerradas, y no está energizado ni nada. Entonces vamos a sacar ese relé también y vamos a probar afuera. Tenemos el relé conectado de una patita. Vamos a probar el voltaje. Corriente continua. Vamos a poner una pata ahí y la otra en el cocodrilo, que recién vamos a conectar al relé. Quiero mostrarles. Tenemos 12 voltios. Los 12 voltios lo vamos a conectar al relé. Suena la bobina. Vamos a ver primero, antes de conectar, la continuidad. Sacamos ahí. Tenemos ahí nuestro relé. Continuidad. Ahora sí es donde vamos a conectar. Ahí conectamos. Ahí conectamos. Suena. Tenemos nuestra punta del multímetro. Sí que tenemos continuidad. Sacamos un conector. Sí que tenemos. Este relé está pegado, está dañado, por lo tanto hay que reemplazar también. Tenemos la placa armada. Tenemos el relé que le estamos reemplazando, relé que estaba puenteado, y le estamos adaptando un relé más grande. ¿Por qué? Porque no podemos conseguir el mismo de su tamaño con sus patas originales. Nos es imposible conseguir, ni siquiera tenemos una placa donante. Por ese motivo estamos poniendo otro relé de 12 voltios, está adaptado. Lo que vamos a hacer, vamos a medir el varistor. El varistor que me daba continuidad, no da continuidad. El varistor me daba continuidad porque el relé estaba normalmente cerrado. Entonces pueden ver la pista, viene el conector aquí, pasa la pista, pasa por el relé y viene a la otra pata. Entonces por eso me estaba dando continuidad. En realidad estaba mal el relé, estaba normalmente cerrado. Ahora sí, vamos a hacer la prueba. Su mismo varistor y el relé adaptado de 12 voltios. Vamos al equipo y vamos a hacer la prueba. Ya tenemos nuestra placa conectada, le vamos a hacer la prueba. De paso tenemos el multímetro conectado en la bobina 1 y 3 en la alimentación para el PTC. Tenemos en corriente alterna. Recién vamos a conectar el equipo, vamos a ver cómo va. Vamos a ver en qué momento me manda el voltaje.
Perfecto. Está conectado. Hay un pequeño consumo como siempre. Sin embargo, vamos a apretar de acá y vamos a ver el consumo. Vamos a estar atentos aquí a la voz de 1, 2 y 3. Encendido. Me enciende y suena el relé. Se escucha que suena el relé. Perfecto. Y encendido. El equipo encendido. Hasta el momento no le llega voltaje. Un gran detalle. No le llega voltaje al PTC. A ver, una vez que ponemos cualquier trabajo, cualquier programa, le hacemos trabajar. En esta ocasión vamos a poner centrifugado directo y vamos a apretar inicio, play, pero todavía quiero enfocar aquí. Vamos a apretar a la voz de 3. Vamos a ver más que todo en qué momento le llega. Hasta el momento no le llegó nada de voltaje. El PTC está desenergizado. No tiene energía, no tiene 220 voltios. Pero sin embargo vamos a apretar inicio y vamos a ver cómo trabaja. Perfecto. Apretamos 1, 2 y 3. Listo. Vuelve a sonar el relé. 229 voltios. Ahí recién se energiza. Está energizado, no está cerrado la puerta, por lo tanto nos va a salir, ya nos salió, error de E. Y si nosotros le movemos con el dedo, lo aseguramos, perfecto, sigue los 220 voltios, se mantiene y empieza a girar el equipo. Le encerrojamos, ¿sí? Pero sigue los 220 voltios, energizado el PTC. Perfecto, de esa manera trabaja. Ahora sí, todo perfecto. Separamos la placa. Estaba mal el relé. Listo.